Licenciada, buenas noches. Compañeros, buenas Muy noches. buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su segunda clase del área. La noche de hoy se ha programado el siguiente tema que en este momento estoy compartiendo. Por favor, me indican si podemos apreciar. Ahí está. Buenas noches, licenciada. Disculpe, su micrófono se escucha intercortado, no se escucha muy bien. Me confirma, por favor. Listen, no se le escucha. Estamos por ahí. Me confirma. Buenas noches, licenciada. Se le encuentra entrecortado su audio, por favor. Mami, ¿qué es esto, mami? Mami. Mami. Hola, Ya. Mil disculpas, estaba cambiando la red, entonces sucedió una intermitencia ahí, ¿ya? Listo, entonces vamos a dar continuidad. ¿Me ayudan por favor leyendo cuál es el tema preparado para la clase de hoy? ¿Quién desea participar? Yo, listen. Por favor, que apaguen los micrófonos, no se escucha bien. Adelante, Leider. Sí, buenas noches, listen. Sí, por favor, siga, Leider, ayúdame leyendo el tema y el objetivo, ¿ya? Ya, listen. El tema es propiedades de la materia y la tabla periódica. Objetivos. ¿Prosigo? Sí, por favor, todo. Ya, listo. Interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar configuraciones electrónicas y explicar su valor predictivo en el estudio de las propiedades químicas de los elementos y compuestos impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto, Lisa. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, el tema se denomina propiedades de la materia y la tabla periódica. ¿Quién no se acuerda qué vimos en la clase de la semana anterior? No estuvimos aquí con ustedes. ¿No? ¿Alguien revisó la clase anterior? ¿Nadie? Nadie revisó la clase anterior. Bueno, les comento un poquito, vamos a indagar un poquito sobre el tema, ¿no? Iniciamos nosotros hablando sobre la química, ¿ya? Como estamos ya en primero de bachillerato, nos vamos a inmiscuir en la materia, ¿sí? Si tenemos disponible, por favor, les rogaría irnos ya familiarizándonos con los elementos de la tabla periódica. Partiendo de que la química es la ciencia que estudia toda la composición, la estructura y las propiedades, en este caso de la materia, ¿sí? Porque es prácticamente todo lo que nos rodea, empezando desde lo más básico, que son simples átomos, ya avanzando un poquito en las células, ¿sí? Tejidos, conformación ya de organismos. Más adelante ya podemos encontrarnos con lo que es las comunidades, ¿no? Entonces, todo en sí, lo que nos rodea prácticamente es materia, ¿sí? Que viene a estudiar en este caso la química.
¿Ya? Entonces, acá nosotros ya vamos a hablar básicamente de las propiedades, qué es lo que encontramos en lo que podemos nosotros observar, en lo que podemos palpar, ver a nuestro alrededor, ¿sí? Y también hablar un poquito sobre la tabla periódica, que quizá los que ya hicieron el foro ya fueron familiarizándose con los elementos químicos, ¿sí? Listo. Entonces nosotros como materia conocemos básicamente a todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, ¿sí? Entonces yo les hablaba de que vienen desde sencillas, desde materia inanimada, como puede ser la estructura de un átomo, ¿verdad? ¿Sí? Y ya yéndonos, por ejemplo, ya más detalladamente, la materia cuenta con ciertas propiedades, ¿sí? Según nos indica, conocemos las propiedades generales y las propiedades específicas, ¿sí? Cuando hablamos ya nosotros de propiedades generales, hablamos en, como su término lo indica, por ejemplo, aquí nos dice la masa, es saber qué cantidad, tiene algún artículo, cualquier cosa que nos podamos imaginar que es materia, ¿no? Y asimismo va a tener un volumen, qué espacio ocupa en cierto lugar, ¿sí? Ya podemos hablar también de temperatura, estamos hablando de los estados ya de la materia, ¿sí? Pero todo esto tiene sus características también específicas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que tenemos acá las características específicas pueden ser, en este caso ya la tenacidad, la densidad, la dureza, el sabor, el color, y sí, entonces ya esas son características específicas. Por ejemplo, si yo hablo en términos generales, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué me pueden decir como un ejemplo de materia? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Me están escuchando? Sí, sí. A ver, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Por ejemplo, ¿qué podemos citar? ¿Qué se les viene a la mente? Por Que está ejemplo, hablando de la materia y sus propiedades, ya, Sí. sí, ya. De las propiedades generales, las características. ya, muy bien. Entonces, decimos que la materia prácticamente es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la naturaleza, se me ocurre un fruto de una naranja, ¿ya? ¿Cuál sería su característica general? Por ejemplo, que ocupa un lugar en el espacio, que ocupa un volumen, ¿sí? ¿Y cuál sería la característica específica de este naranja? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál sería la característica específica? ¿Qué sería el El sabor? árbol. A ver, Sería El el color. color, el sabor. ya, muy bien. Ese sería una Sabor. característica. Ya, muy bien. Y entonces, esas serían las características específicas de la materia, como por ejemplo, su sabor, de pronto el volumen que ocupa, qué cantidad de masa tiene el limón. Entonces, esas vendrían a ser las características específicas, ¿verdad? Listo. Ya. Yo les mencionaba que podemos nosotros encontrar desde simples átomos, ¿sí? De forma jerárquica nosotros vamos a encontrar desde, en este caso, simples átomos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice que es el átomo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo qué es un átomo? Yo, licenciada. A ver. El átomo es la unidad básica más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. El término átomo proviene del griego atomón o átomo, unión de dos vocablos, a, que significa sin, tomón, que significa división. Listo.
Ya, muy bien. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos dice? Que esto, el átomo no se puede dividir, ¿ya? Porque acá nos habla sin y división. Entonces, es decir, no se puede dividir. Entonces, ¿cuál sería? Permítanme un ratito, ¿ya? Ya, listo. Entonces, nosotros, por favor, no me rayen la pantalla, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar que este átomo está formado ¿por qué? Por protones, neutrones y electrones, ¿sí? No me rayen, por favor, la pantalla. Ya. Entonces, vamos a ver nosotros de qué nomás está formado. Ya decíamos que son protones, neutrones y electrones, ¿ya? Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Listo. Entonces, acá, miren, tenemos ya la estructura del átomo. ¿Será que el átomo tiene vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola. Sí, listen. ¿Ya? ¿Qué será? No, ¿verdad? Esta básicamente forma parte de todo lo que es la materia inanimada, o materia inerte, de pronto con esa palabra se relaciona, ¿ya? Entonces vamos a ver la subdivisión. En este caso, el átomo se divide en núcleo y corteza, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros en el núcleo? Encontramos lo que es el protón y los neutrones, ¿ya? Eso encontramos en la parte del núcleo, como su nombre le indica, es la parte íntima, la parte más pequeña, ¿sí? Y en la corteza va a estar rodeado, en este caso, de los electrones. Vamos a ver qué significan cada uno de los términos, ¿ya? Por favor, Hilda Ruiz. Hilda Ruiz, me gustaría que participe con esta pequeña lectura. Dígame, listen. Por favor, ¿me ayuda con la lectura del texto? Los protones sí tienen masa y se encuentran en el núcleo del átomo, junto a los neutrones. Los protones tienen carga positiva. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que estos sí tienen masa y se encuentran ¿en dónde? En el núcleo del átomo. ¿Sí? ¿Y qué carga eléctrica tenía? ¿Qué carga eléctrica tenía? Positiva, listen, positiva. Muy bien. Ahora vamos a ver qué son los neutrones. A ver, por favor, me va a ayudar Manuel Alcíbar, ¿sí? Alicia, Sí, adelante. los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Tienen la misma masa que los protones y no tienen carga. ¿Me escuchó? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Asimismo, estos se encuentran en el núcleo, ¿verdad? Según su estructura, se encuentra en el núcleo. ¿Y ¿tiene carga o no tiene carga? ¿Qué nos decía? No tiene, porque tiene No negativo. tiene carga, listen. Carga. Es negativo. A ver, no confundamos, no confundamos. Simplemente no tiene carga, ni positivo ni negativo, ¿ya? Y vamos a ver qué nos dice de los electrones. A ver, un voluntario que participe. Yo hice. A ver, parece que vi el nombre de Joan Holguín. Sí, listen. Los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. Se mueve alrededor del núcleo. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, miren, esta ha sido la estructura de un átomo, ¿sí? Que nos dice que está compuesta por núcleo y una corteza. Dentro del núcleo nosotros encontramos los protones y los neutrones. Y en la corteza
A su alrededor encontramos los electrones. ¿Ya? ¿Qué carga eléctrica tenían los protones? ¿Quién me se acuerda? Negativa. A ver, los protones. Positiva. Carga positiva. Ya, muy bien. ¿Los electrones? No tienen carga. Negativa. No tienen. A ver, verán, no vamos Negativa, a confundir. profe. Negativa, ¿ya? Los neutrones son los que no tienen carga, ni positivo ni negativo, ¿ya? Mucho pregunta de la clase. Vamos a ver qué es el núcleo atómico. Por favor, alguien que me ayude con la lectura de este texto. Yo dicen. El núcleo atómico es parte central del átomo. Tiene carga positiva y concentra más del 999% de la masa total de un átomo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice en este caso del núcleo atómico? Él está formado ¿por qué? Por protones y neutrones, ¿sí? A estos también se los denomina como nucleones, ¿ya? A ver, estimado Jaime, ayúdeme por favor leyendo la masa atómica. ¿De qué se trata la masa atómica? Masa atómica es la masa de un átomo más frecuente expresada en unidades. La masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo, y el número que aparece debajo del símbolo es la tabla periódica que define como una unidad de masa atómica. Ya. Listo, Licen. ¿Me copió, Licen? Perdón, sí, me olvidé de activar mi micrófono. Sí, les decía en este caso que la masa atómica, ¿qué nos dice? Que es considerada como la suma de ¿qué? La suma total de los protones y los neutrones. Y en este caso tenemos un ejemplo de un elemento químico y superficialmente sus partes. Miren, en la parte de acá que está señalada tenemos cuál sería la masa atómica del boro, ¿sí? En este caso, acá nos indica que se lo lee con el número 11. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 10.811. En este caso, simplemente se ha redondeado, es decir, que la masa atómica del boro sería 11. ¿Por qué? Por el simple hecho de haberle redondeado, ¿sí? Listo. Entonces, por favor, el estudiante Lucas Astudillo, ¿se encuentra aquí? Sí, Licen. Es la masa de un es la masa de un átomo, más frecuentemente expresado en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo. Es el número que aparece debajo del símbolo de la tabla periódica. Se define como la UMA. Listo. Así se denomina su unidad de medida. Sí, esa es la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida de la masa atómica, si usted encuentra estas siglas de aquí, significa unidad de masa atómica. Ya, listo. Entonces, hasta aquí hemos visto una pequeña parte de lo que es lo que compone la materia. ¿Ya? Decíamos que también íbamos a hablar sobre la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros de la tabla periódica? ¿Quién me dice a breves rasgos? ¿Qué sabemos? La tabla periódica tiene elementos químicos. Ya, muy bien. La tabla periódica a nivel internacional está conformada por elementos químicos que aquí, en donde sea, siempre no va a cambiar su nomenclatura, su nombre.
¿verdad? Listo. Entonces, más o menos en el año de 1969, el científico Dmitry Mendeleev fue uno de los principales que publicó la primera tabla de los elementos químicos, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene esta famosa tabla periódica? ¿Qué nos dice aquí? Es un cuadro que se clasifica, está organizada y se distribuyen los diferentes elementos químicos existentes, ¿sí? ¿Qué también nos dice? Organiza los elementos en orden de su número atómico, ¿ya? Los elementos se disponen en grupos verticales. La tabla en este caso está organizada por grupos o por familias. ¿Ya? Nos dice que en forma vertical vamos a encontrar nosotros de 1 a 18. Y en este caso, los que se encuentran de forma horizontal de 1 a 7. Ya, vamos a presentarla acá. ¿Sí? Aquí está la famosa tabla periódica. Entonces, ¿cómo se llaman los que se encuentran en este caso de forma horizontal? A ver. Periodos horizontales, dicen. Periodos horizontales. ¿Qué dicen los compañeros? A ver, vamos a ver acá. Miren, acá tenemos. En los grupos se llaman, los verticales se llaman. Los verticales se llaman. Verticales se llaman. Dicen, no se llaman atómicos. Grupos soles. ¿Ya? Y los que se encuentran de forma horizontal, ¿cómo se llaman? Periodos horizontales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a estos grupos también nosotros podemos encontrar con el nombre de familias, ¿ya? Listo, acá nosotros tenemos, en este caso, a ver, ¿quién me ayuda participando? ¿Con qué elementos químicos iniciamos? Iniciamos con la H. ¿Qué significa la H? Con hidrógeno. Hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Litio. En orden, vamos a nombrar. A ver, voy a pedirle. A ver, ¿quién está ahorita hablando? Está entrecortado, le dicen. Una señorita estaba participando, ¿cómo se llama? Participaba la señorita, nos decía hablar todo, ¿ya? Estamos participando. ¿Qué más tenemos por acá? Sodio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá abajo? Potasio. Potasio. Rubidio. Rubidio. Potasio. Cesio. ¿Qué más tenemos? Cesio. Cesio. Francio. Cesio, francio. Cesio. Ah, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces esta tabla periódica, esta tablita periódica, por favor, vamos a tratar de conseguirnos uno, lo descargamos del internet para irnos familiarizando con los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Listo, acá les presento cómo está formada, cuáles serían sus partes, ¿sí? Que nos dice que está compuesta por un número atómico, por su símbolo. Por lo general, este de aquí, este símbolo, en este caso, cuando yo digo oxígeno, siempre va a tener la letra mayúscula. Así yo diga hidrógeno. En el caso del sodio, no sé si ustedes se dieron cuenta que tiene la primera letra mayúscula y la segunda minúscula. ¿Para qué? Para diferenciar que es un solo elemento químico. ¿Sí? Siempre va a ser la primera mayúscula y la siguiente minúscula. ¿Sí? Con eso yo lo identifico. Y si, por ejemplo, yo encuentro aquí la O, ¿no? O. Y acá adelante encuentro Li, que quiere decir que tengo oxígeno y tengo litio. ¿Ya? Así yo diferencio un elemento de otro, ¿no? Entonces tenemos su símbolo, el nombre del elemento y su masa atómica. ¿Ya? Así está formado un elemento químico. Chicos, yo creo que sí avanzamos a ver un ratito este video. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com.
En la lección de hoy aprenderemos sobre las diferentes familias de elementos y cómo se presentan en la tabla periódica. En la lección anterior aprendimos que los elementos en la tabla periódica están organizados de la siguiente forma. Las columnas son denominadas grupos y las filas son denominadas periodos. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tendrán la misma cantidad de electrones en su última capa, por lo cual tendrán propiedades químicas similares. Los grupos de elementos con estas propiedades similares se denominan familias. En la tabla periódica se presentan de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la familia de los metales alcalinos. La familia del segundo grupo corresponde a los metales alcalino-térreos. En la zona central de la tabla periódica están ubicados los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendríamos a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, familias del hierro, cobalto, níquel, familia del cobre, familia del zinc. Esta familia es denominada elementos térreos. La familia del carbono también se conoce como la familia de los elementos carbonoideos y la del nitrógeno será la familia de los elementos nitrogenoideos. La familia del oxígeno recibe el nombre de familia de los calcógenos. El flúor y sus elementos homólogos pertenecientes a este grupo reciben el nombre de halógenos. Y en el último grupo se encuentran agrupados los elementos de la familia de los gases nobles. Su nombre se debe a que estos elementos son los menos reactivos en la tabla periódica, lo que se debe a que todas sus capas de electrones se encuentran completas. La posición que ocupa un elemento Listo, voy a detener el video porque ya me está anticipando que estamos próximos a terminarnos el tiempo, ¿ya? Listo. Entonces, en lo que ustedes pudieron escuchar, ¿sí? Nos decía que en este caso, en sentido vertical, nosotros encontramos las columnas, ¿no? Sí, y a estas columnas, aparte de grupos, también se les conoce como familias, ¿sí? Y de forma vertical o en las filas se los conoce como, ¿con qué nombre? Periodos, ¿ya? En este caso nosotros nos vamos a encontrar Periodo, con los... dicen. Ya, muy bien, muchas gracias. Listo, en este caso nosotros vamos a encontrarnos todo lo que estoy marcando en este momento, ¿sí? Hasta aquí, a estos nosotros, hasta aquí, toda esta parte de aquí, ¿sí? Están conformados por los metales, ¿sí? Esta franjita que ustedes ven aquí de color verde, un poquito más profundo, ¿sí? Están considerados como los metaloides, ¿sí? Y de aquí para acá están considerados los no metales. ¿Listo? Hasta aquí me parece que es el tema de la... Otra vez me he enrollado. El término átomo proviene ¿de dónde? Ah, alemán, griego, ruso, romano, italiano. ¿De dónde proviene? Del griego. Griego. Ya, muy bien. Y el átomo tiene una carga. ¿Esta qué será? ¿Positiva, negativa? Positiva. Ya, Positiva, dicen. ¿Ya hicieron las Positiva, preguntas? positiva. ¿Ya hicieron ustedes las Positiva. preguntas? Sí, Lice. Ya, listo. A ver, déjenme ver qué curso estoy. Sí, mi Lisa. Simplemente vamos a registrar para sus compañeros. Vamos a ver si están viendo ahorita, estoy en la plataforma, ¿verdad? Sí, Lice. Vamos a ver.
Ya, vamos. Tiene abierto el micrófono, por favor, vamos cerrándolo, ¿ya? Listo, a ver, acá tenemos las preguntas. No sé, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, compañeros, cerremos los micrófonos. Por favor, compañeros, apaguen el micrófono. Quiero atender, escuchar. Me gusta su interés. Listo, entonces acá tenemos el término de átomo proviene de, ya me dijeron, ¿correcto? Así estamos bien, ¿todos de acuerdo? Sí, listen. Listen. Ah, muy bien. ¿Y el átomo tiene carga? ¿Tiene una carga? Positiva. Así me dijeron, ¿verdad? Positiva, Sí, listen. listen. Ya, listo, vamos a terminar el intento. Positiva. A ver, ¿ya hicieron ustedes la tarea? Súper Sí, fácil, ¿verdad? listen, yo ya tengo Sí, listen. revisado, listen. Ya, muy bien, muy bien. Yo ya subí también listo. Ya estaba súper fácil la tarea, ¿verdad? Listo. Ya voy a Entonces, hacer ahí eso. Listen, yo ya tengo terminado la unidad, listen. Ah, ya, muy bien. Por favor, les solicito un poquito de paciencia para que puedan ver las calificaciones. Tenemos un poquito de tiempo, creo que menos de un minuto. Verán, les voy a enseñar. Ustedes en la parte superior van a tener la opción de ver las calificaciones, ¿sí? No sé si es que de pronto lo han hecho. ¿Sí vieron en dónde ingresé? Sí, listen, sí ingresé, pero solo falta la Sí, verificación del listen. foro, listen. Ya, listo. Si lo hicieron entre estos días, todavía no está calificado, porque yo califiqué hasta el día sábado, me parece que califiqué. Entonces, aquí, bueno, a mí me sale de esta manera porque estoy como docente, ¿no? Pero ustedes, ahí donde yo me ingresé, a ustedes les va a salir como el resumen de las actividades por materia. Miren, aquí me salen las la nómina de toditos ustedes, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán ver, a ver, miren, por acá yo ya puedo ver las notas. Así mismo les va a sumar a ustedes, pero de forma individual, ¿ya? Para que lo puedan revisar y de pronto tengan una idea de cómo revisar sus notas